por dejarnos divulgar un poquito las enfermedades urológicas, tanto al doctor Sancho como al doctor Chinchero como a mí. Vamos a comenzar hablando de las enfermedades de la próstata. Voy a hacer un breve esquema. Primero hablaremos de las enfermedades en general. Después hablaremos de la prostatitis, unos breves momentos. Después hablaremos un poquito del cáncer de próstata y sobre todo nos vamos a centrar en la hiperplasia benigna de próstata, el agrandamiento benigno de la próstata y dentro de la hiperplasia benigna el tratamiento mínimamente invasivo con el láser verde. Bueno, la próstata es un órgano del aparato sexual masculino que se sitúa justo debajo de la vejiga y delante del recto, que es en el hombre que todavía no se ha agrandado, es aproximadamente del tamaño de una nuez, entre una nuez y una castaña, esto sería la próstata, esto es la vejiga, aquí está situada. Entonces, en realidad lo que produce la próstata es una compresión de la uretra, que es el conducto que va desde la vejiga hasta la salida del orificio urinario. Entonces, al producirse un agrandamiento aquí de la próstata, obstruye y es donde da la sintomatología, sobre todo en la vejiga, y produce problemas tanto obstructivos como irritativos. Pues como hemos dicho, está situada enfrente del recto, tiene aproximadamente el tamaño de una nuez, rodea la uretra, participa principalmente tanto en la continencia como en la formación y en la emisión de líquido seminal y se puede explorar mediante un tacto rectal, que es lo que le hacen a los varones habitualmente cuando van a la consulta del urólogo. La próstata es el órgano del cuerpo que más se afecta en los hombres mayores de 50 años, más que cualquiera, más que el pulmón, más que todos. Los médicos que tratan este tipo de enfermedades somos los urólogos y somos los que los tratamos y diagnosticamos este tipo de problemas. Las tres enfermedades más frecuentes de la próstata, aunque hay múltiples, son la prostatitis, que es un cuadro infeccioso inflamatorio, el agrandamiento benigno de la próstata, que es la hipertrofia benigna de la próstata, y la otra patología más frecuente es el cáncer de próstata, que es el crecimiento maligno de la próstata. Es muy importante realizar un diagnóstico diferencial entre estos tres cuadros. La prostatitis es un cuadro inflamatorio infeccioso que se puede dar de muchas maneras, que es la infección más frecuente entre la segunda y la cuarta década de la vida, y se puede presentar tanto de forma aguda, con síntomas claros y un tratamiento bien establecido, como de forma crónica, tanto bacteriana o no bacteriana, y después se puede presentar como un cuadro de síndrome pelviano crónico, que es un cuadro que a los urólogos nos vuelve locos porque muchas veces no sabemos cómo tratarlo. Es una enfermedad que produce bastante confusión tanto al paciente como al médico y a veces hay que probar con muchos tratamientos hasta encontrar la solución definitiva al problema. Vamos a pasar de la prostatitis. Vamos a hablar un poquito del cáncer de próstata, que es el tumor más frecuente en el varón, porque un 30% de los varones, de un 30 a un 50% de los varones mayores de 50 años, en piezas de anatomía patológica pueden tener carcinoma de próstata, pero no obstante, solo causa un 3% de la mortalidad en el varón. Es el tumor más frecuente, pero es el tercero que más mortalidad produce detrás del de pulmón y el de colon. Es un tumor que no se encuentra si no se busca, porque cuando da clínica ya suele estar bastante pasado. Actualmente esto no suele ocurrir tanto gracias a que se hace un diagnóstico precoz, sobre todo desde el descubrimiento del PSA, que es una proteína que se produce en la próstata y que se realiza mediante un análisis de sangre. La clínica es muy parecida tanto a la hiperplasia benigna de próstata como a otros problemas tanto vesicales como uretrales. El diagnóstico se realiza por una buena historia clínica, un PSA, una ecografía y se confirma con una biopsia de próstata que se realizan con bastante frecuencia en gente que tiene un PSA elevado. Las posibilidades de curación cuando está localizado y cuando se diagnostica precozmente son muy elevadas. Pues lo que hemos dicho previamente, se diagnostica por la historia clínica. Hay factores genéticos, que hay en pacientes que tienen familiares de primer grado, 2 o 3 familiares de primer grado, se puede multiplicar hasta por 3
el carcinoma de próstata, y esos hay que controlarlos un poquito más. El tacto rectal, que nos sirve tanto para la hipertrofia benigna como para el carcinoma de próstata, nos puede aportar factores, sobre todo, de que cuando se toca un nódulo duro hay que biopsiarlo y puede por ser sospechoso. Tanto el tacto rectal sospechoso como el aumento del PSA son indicación de biopsia. Vamos a pasar esto un poco más rápido. El PSA famoso, que me imagino que a la mayoría de los varones que hay aquí se lo han hecho alguna vez, hemos dicho que es una proteína que se produce en la próstata y que no solo aumenta con el cáncer de próstata, sino que aumenta con el volumen prostático, con traumatismos, con inflamaciones, con otro tipo de cosas. Por eso hay que discernirlo a veces. Un PSA elevado puede ser, necesario realizar una biopsia para detectar un carcinoma de próstata. El carcinoma de próstata, como hemos dicho previamente, se diagnostica con la biopsia, y el PSA también nos puede servir cuando hemos diagnosticado un carcinoma de próstata como factor pronóstico previo al tratamiento, para elegir el tratamiento y para ver si el tumor está localizado o no localizado, y después del tratamiento también nos puede servir como para ver la continuidad del tratamiento. El diagnóstico se realiza con la biopsia. La biopsia se suele hacer con una ecografía transrectal, o sea, por el recto, como hemos hecho el tacto rectal antes. Se introduce un tubo, que es un ecógrafo, por el cual se hacen varias punciones en toda la próstata, y con eso, si sale el tumor, si sale la biopsia positiva, ya tenemos el tumor. Hay muchas veces que no sale positiva y hay que rebiopsiar, porque lo que se produce es un mapeo. Todavía no tenemos, de momento, una técnica que nos indique dónde está el carcinoma de próstata. Posiblemente, dentro de unos años, esto se haga con la resonancia, que ya se está empezando a hacer. El tratamiento depende de la edad, del estadio patológico, que es el estadio de Gleason, que eso no vamos a entrar, y depende también del tacto rectal y de factores de extensión. Depende también si está el tumor localizado, metastásico, diseminado. Bueno, vamos a hablar de lo que más importante que vamos a comentar ahora, es el agrandamiento benigno de la próstata. Esto sería una próstata normal y esto es una próstata obstruida. Aquí vemos la vejiga y aquí vemos la uretra, que está, en este caso, comprimida por el agrandamiento benigno, que es lo que produce toda la clínica de la hipertrofia benigna de próstata. Aquí está la próstata. Bueno, la hipertrofia benigna de próstata, como hemos dicho, el crecimiento benigno de la próstata se produce a partir de los 40 o 50 años y va creciendo progresivamente, de tal manera que la clínica de la hipertrofia benigna de próstata hasta los 60 años se da en la cuarta parte de los varones, de los 60 a 80 posiblemente se dé en la mitad de los varones, y a partir de 80 años se da en el 80 o 90% de los varones, lo que es la clínica, lo que es la sintomatología que produce la obstrucción benigna de la próstata. Esta sintomatología se produce, como hemos explicado previamente, por la compresión de la uretra por la propia próstata, por el agrandamiento benigno de la próstata. Esta compresión produce dificultad de paso de la orina, por lo tanto, eso da un tipo de síntomas, y a su vez la vejiga tiene que hacer más fuerza para vencer la resistencia de la uretra prostática, y eso da otro tipo de sintomatologías. Los síntomas de la hipertrofia benigna de próstata se pueden considerar de cinco tipos. Primero suelen empezar los síntomas obstructivos, que es chorro flojo, entrecontado, dificultad en el inicio o al final de la micción. Después se producen los síndromes irritativos o de llenado, que son parecidos a los que ha comentado mi compañero el doctor Sancho en la vejiga hiperactiva, pero es la vejiga hiperactiva del hombre. Ella ha explicado en la mujer, esto es en el hombre, y que son síntomas de urgencia, o sea que hay que ir muchas veces, rápidamente a orinar, de aumento de la frecuencia al ir a orinar, de imperiosidad, un deseo urgente de orinar irresistible, que a veces cursa con incontinencia, como él ha explicado anteriormente. Estos síntomas, igual que pasa en la mujer, son síntomas muy molestos para el paciente y son los que más pueden alterar la calidad de vida de los pacientes. Después se pueden producir otro tipo de síntomas que son posmiccionales, que son de goteo. Hay otro tipo de síntomas que son dolorosos, que también son frecuentes, tanto dolor en la vejiga como en el periné, como en el escroto. Y después hay síntomas ya de una hipertrofia benigna de próstata muy agravada, que pueden ser de 4 o 5 tipos, que es sangrado por la orina, piedras en la vejiga,
retención aguda de orina que precisa de sonda, que es una indicación de cirugía de la próstata. Y después también se pueden producir infecciones urinarias e incluso cuando se desarrolla mucho la enfermedad se produce un rebosamiento de orina que sube al riñón y puede producir una insuficiencia renal, que eso se cura posteriormente con la sonda y después con cirugía. En cuanto a los síntomas los síntomas del prostatismo, hay que diferenciarlos y deben ser consultados cuando estos síntomas aparecen, porque deben consultar a los urólogos, porque estos síntomas también pueden producir en problemas vesicales, por ejemplo, problemas de cáncer de vejiga o de otro tipo, en problemas uretrales, también puede producir estos problemas, esta sintomatología. Entonces hay que estudiárselos para ver de dónde viene el problema. Es posible que en la fase inicial de la hipertrofia benigna de próstata no se dé ninguno de estos síntomas o sean sintomatología mucho más benigna y que no nos demos cuenta que existe. Por eso es recomendable que a partir de los 50 años, 45 años, el hombre se consulte alguna vez al urólogo para ver cómo tiene su próstata, cómo tiene su vejiga. La vejiga es muy importante en las patologías prostáticas. Esto es lo que estamos comentando. Es importante una revisión integral y personalizada, tanto de la esfera urinaria como la sexual, que está muy relacionada también con los problemas de próstata. Basada en una exploración física, en una buena historia clínica, un tacto rectal que hemos comentado, una buena analítica con el PSA para ver cómo está el PSA y verlo en el tiempo, cómo va evolucionando. Es muy importante una ecografía para ver si tenemos algún problema de aumento del volumen del músculo vesical, cómo es el tamaño de la próstata, si tiene nódulos, piedras. La flujometría también puede ser importante, que lo que nos indica la flujometría es el volumen por minuto para entendernos y ver cómo es el chorro. Y eso nos indica si hay un patrón obstructivo o no, y después si queda residuo, si se puede estar estropeando la vejiga del paciente por la hipertrofia benigna. En cuanto al tratamiento, pues es un tratamiento escalonado, va desde no hacer nada, de observar, hasta medidas higiénico-dietéticas, después pasamos al tratamiento medicamentoso y después, cuando no funciona el tratamiento medicamentoso, hay que hacer el tratamiento quirúrgico. El tratamiento con fármacos ha evolucionado muchísimo en los últimos 15 años, hay fármacos muy buenos, por lo cual todo este tipo de sintomatología y todo este tipo de problemas se suelen retrasar muchísimo y por eso los hombres cada vez se operan más tarde, pero no obstante, la cuarta parte de los hombres posiblemente se opere de la próstata. Anteriormente se operaba la cuarta parte de los hombres, pero a medida que nos vayamos haciendo más mayores, es posible que la cuarta parte de los hombres, de los señores que estén aquí, necesiten de intervención prostática. El último tratamiento es el quirúrgico y el tratamiento quirúrgico siempre ha sido el tratamiento más importante, porque lo que se realiza con el tratamiento quirúrgico es descomprimir la uretra, quitar el tejido que está produciendo la obstrucción, y al quitar el tejido que está produciendo la obstrucción se alivia el chorro y mejora también la vejiga. El tratamiento quirúrgico, desde luego, es el más definitivo, pero tiene un problema. El tratamiento quirúrgico, el principal problema que tiene es que es una cirugía que suele causar muchos problemas, sobre todo problemas de sangrado y problemas de complicaciones tanto de incontinencia como de impotencia en el hombre, que es una cosa que tiene cierta trascendencia. La cirugía lo que se realiza con la cirugía es eliminar el tejido prostático obstruido. Y los tipos de cirugía tradicional son cirugías que funcionan muy bien, tanto la cirugía abierta como la cirugía por el conducto, la resección transuretral, pero tienen el inconveniente que hemos comentado. Precisan de un ingreso prolongado, según si sea por el conducto o abierto. En general, la cirugía abierta precisa un ingreso de unos 8 días y la cirugía por el conducto de 4 a 5 días. Tiene un índice no desechable de transfusiones sanguíneas, y eso que ha avanzado mucho la resección también, por el sangrado, porque es el principal problema de los urólogos. Tiene mayores problemas de sangrado en gente que toma antiagregantes y anticoagulantes, que son muy frecuentes en gente mayor, el famoso adiro, el sintrón, todo esto, y puede presentar problemas tanto de incontinencia como de impotencia. En el año 96 se desarrolló siempre el urólogo lo que ha ido buscando es mejorar la técnica endoscópica para conseguir, con las mínimas complicaciones, quitar ese tejido
y, por lo tanto, hacer una cirugía que no produzca complicaciones y que produzca un alivio importante en el paciente. Se han estudiado muchos láseres y ya se ha encontrado un láser que no actúa por contacto como eran los tradicionales, por lo tanto no producía tanta irritación, que era el láser verde. El láser es una fuente lumínica que, situada enfrente del tejido obstructivo, lo va convirtiendo en vapor de agua. Esto se descubrió en el año 96 y aproximadamente hace 5 años vino a España y es el que tenemos nosotros en nuestro medio. El láser se introduce por el conducto de la orina, como la cirugía tradicional, pero con unos tubos más pequeños, por lo tanto da menos complicaciones. Y lo que produce el láser produce menos sangrado porque la fuente de luz verde tiene afinidad por la metahemoglobina y por eso produce menos sangrado. También al producir vaporización destruye la próstata y como no es de contacto no produce tanta irritación, que es uno de los problemas que tenemos también con la cirugía de la próstata. Y al tener una profundidad aproximadamente de 1 milímetro, es por lo cual no produce tanta incontinencia ni impotencia, porque no produce tantas lesiones en profundidad. Por lo tanto, el láser es una energía que mantiene la misma eficacia que la cirugía tradicional, tanto abierta como por el conducto, pero con mínimas complicaciones. Esto sería el generador del láser. Esto se ve por una pantalla, vamos viendo, y se introduce es una fuente de luz verde, como aparece aquí. Al paciente se le ponen unas gafas, de hecho, para no lesionarle. Se introduce por el conducto y se va vaporizando, va limando la obstrucción prostática y dejando un canal suficiente para que el paciente pueda orinar. Esto sería la fuente de luz lumínica, que no actúa por contacto, se separa más o menos 2 o 3 milímetros. Entonces esto va comiendo la fuente de luz, va destruyendo el tejido y convirtiéndolo en vapor de agua, se hace todo vapor. Esto sería la fibra y esto sería una obstrucción prostática, y aquí se produce la fuente de luz que se va comiendo el tejido, que lo va limando. Entonces sería como esto es una foto. Esto sería como está la obstrucción prostática, vista por dentro, por el conducto. Esto es como queda después, o sea que lo que se hace es un canal, porque la próstata se queda, tanto con esta cirugía como en las anteriores, y esto es como queda a los 3 meses. Bueno, esta diapositiva es un estudio comparativo del comienzo del láser, pues la diferencia entre la cirugía convencional, la resección transuretral y la cirugía por láser. La cirugía por láser suele tener un ingreso de unas 24 o 36 horas con sonda,